Hola. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que seguro nos suena a todos en la consulta, el síndrome de estrés tibial medial. Es una de esas lesiones frustrantes para los corredores, ¿verdad? Pues bien, vamos a analizar un estudio muy interesante que pone el foco en una de nuestras herramientas de cabecera, las ortesis plantares. La gran pregunta es, ¿de verdad marcan la diferencia y aceleran la recuperación? Venga, vamos a verlo. ¿Vale? Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Para empezar, vamos a poner en contexto por qué el síndrome de estrés tibial medial es un auténtico quebradero de cabeza en la clínica. Después nos meteremos de lleno en el diseño del estudio, para entender cómo buscaron respuestas fiables. Luego, claro, el meollo del asunto, los resultados, tanto a corto como a largo plazo. Y lo más importante, terminaremos viendo qué podemos sacar en claro de todo esto para nuestro día a día en la consulta. Muy bien, pues empecemos por el principio, por el problema clínico, el síndrome de estrés tibial medial, el famoso SEMT. Ojo a este dato porque es demoledor. Un 82%. Pensemos por un momento en los corredores que pasan por la consulta. Esto significa que la inmensa mayoría va a sufrir esta lesión en algún momento. Y ya sabemos lo que implica. Entrenamientos a la basura, carreras que se pierden y una frustración enorme, tanto para el paciente como para nosotros. Vale, esta es la definición de manual, la que todos conocemos. Dolor al palpar la tibia tras el ejercicio. Sí, pero en la práctica del día a día el verdadero problema va más allá de eso. Lo que de verdad nos complica la vida es su manía de cronificarse y de volver una y otra vez. Es un desafío clínico en toda regla. Entonces, ante este panorama, la pregunta es obvia. ¿Qué podemos hacer para mejorar los resultados? Y aquí es donde entra este estudio, que se hizo una pregunta muy concreta sobre el papel que juegan las ortesis plantares. La pregunta, en el fondo, es sencilla pero muy importante. Si a un tratamiento estándar le añadimos unas ortesis con soporte de arco, ¿conseguimos que la recuperación sea más rápida? Es una duda que, seamos sinceros, nos ha surgido a todos en la consulta 1000 veces. Y para responderla con rigor, diseñaron este ensayo clínico aleatorizado, controlado y, atención, doble ciego. 50 corredoras, como se ve en el esquema, divididas al azar. Estamos hablando del gold estándar en investigación, vamos, la mejor manera de evitar sesgos y conseguir datos en los que de verdad podamos confiar. Así que a las participantes las dividieron en dos grupos. Y aquí está la clave de todo el experimento, el punto crucial. La única, y repito, la única diferencia entre los dos grupos era la plantilla que llevaban. Un grupo recibió una ortesis con soporte de arco de verdad y el otro grupo una plantilla totalmente plana que funcionaba como placebo, lo que se conoce como sham. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Los dos grupos recibieron exactamente el mismo programa de terapia, o sea, masaje con hielo, ejercicios, ondas de choque, el protocolo de vuelta a la carrera, todo. Las ortesis no se estaban probando solas, sino como un añadido, como un plus a un tratamiento estándar y completo. Esto es clave para interpretar bien los resultados. Bueno, y ahora sí, vamos a lo bueno, a los resultados. ¿Qué pasó en esos primeros meses de tratamiento? Porque aquí es donde la cosa se empieza a poner de verdad interesante. Fijaos bien en el primer gráfico, a las 6 semanas. La barra gris claro es el grupo con las ortesis de verdad, las que tienen soporte de arco. Se ve clarísimo, ¿no? La reducción del dolor es mucho mayor que en el otro grupo. Y ojo, que esta diferencia no es una casualidad, es estadísticamente significativa. Y no hablamos solo de números en un papel. Esta diferencia es clínicamente relevante. Es un 12,4% más de reducción del dolor. Eso, para un paciente que está sufriendo, es un mundo. Y lo bueno es que este efecto no fue flor de un día. Si nos vamos a las 12 semanas, el segundo gráfico, la tendencia se mantiene. El grupo con las ortesis con soporte sigue teniendo una ventaja clara, o sea que el beneficio inicial se consolidó en el tiempo. Pero, ¿y a más largo plazo? ¿Qué pasa si seguimos mirando? Porque ahora vamos a ver los resultados a las 18 semanas. Y aquí la historia da un giro. Tiene un matiz que es fundamental entender. Claro, la pregunta del millón es, ¿esa ventaja que veíamos se mantuvo durante todo el estudio o fue, digamos, un empujón inicial que luego se diluye? Pues aquí lo tenemos, el gráfico de las 18 semanas. Y lo que llama la atención es esa convergencia. Las dos líneas casi se tocan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a las 18 semanas las diferencias significativas entre los grupos habían desaparecido. El grupo placebo, solo con la terapia multimodal, había conseguido alcanzar al grupo de las ortesis. Vale, entonces, llega el momento de juntar todas las piezas. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? ¿Cómo se traduce esto en nuestra práctica clínica, ya sea en la consulta o para quienes se están formando? La conclusión del propio artículo lo resume a la perfección, y creo que esta es la idea clave.
Añadir las ortesis consigue que el dolor y la gravedad de la lesión disminuyan antes. La palabra clave aquí es antes. Resumiendo, las ideas para llevarnos a casa serían estas. Primero, las ortesis con soporte de arco funcionan, y funcionan muy bien para acelerar la recuperación en esas primeras 6-12 semanas. Su gran valor es ese sprint inicial. Segundo, el beneficio principal es que el paciente vuelve antes a sus actividades, no que el resultado final a los 4 o 5 meses vaya a ser mejor. Son un complemento seguro y eficaz a un buen programa de terapia, eso sin duda. Pero, y este es el matiz, a las 18 semanas parece que la terapia estándar por sí sola acaba consiguiendo los mismos resultados. Simplemente tarda un poquito más. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad nos hace reflexionar sobre nuestra práctica. Si el principal beneficio de las ortesis es la velocidad, ¿cuál es el momento ideal para pautarlas? Y, quizá más interesante aún, ¿cuál es el momento ideal para retirarlas? Nos obliga a pensar no solo en qué usamos, sino en el cuándo y el cómo para ser lo más estratégicos y eficientes posible.